Hoy vamos a ver la guía número 11 de función potencia, para hacer un repaso de lo que era la función potencia con exponente negativo. Dice, analiza las siguientes funciones potencia si n es un número impar negativo. Tenemos en las primeras dos gráficas las funciones potencia con exponente impar negativo, pero donde a es mayor que 0. Y las siguientes dos, a es menor que 0. Recuerden que a es el número que acompaña a la x, que va aquí antes del x elevado al exponente negativo. ¿Ya? Ahora, en el caso de la función potencia con exponente impar negativo, o sea, impar negativo, y tenemos el a mayor que 0, la gráfica se ubica en el primer y tercer cuadrante. Lo mismo ocurre acá, en el primer y tercer cuadrante. Y las siguientes dos, cuando a es menor que 0, nos ubicamos en el segundo y cuarto cuadrante. El dominio. El dominio de f, de acuerdo a la primera y segunda gráfica, podemos ver, el dominio sabemos que son todos los valores que puede tomar el x, o sea, todo lo que podemos tomar acá, en el eje x. Si se fijan acá, la gráfica tiende a acercarse al 0, pero no lo toca, y lo mismo ocurre acá. Por lo tanto, yo puedo decir que el dominio son todos los reales menos el 0. Y el recorrido ocurre lo mismo, porque acá si bien alcanza a tomar, o sea, llega cerca del 0, nunca lo toca. Lo mismo ocurre acá. A pesar de que al verlo visualmente pareciera que estuviera sobre el eje X, serían los reales menos el 0. ¿Qué más podemos decir de estas dos funciones, estas dos gráficas? Que si se fijan acá en la curva, de izquierda a derecha esto baja, y de izquierda a derecha esta otra curva también baja. Por lo tanto, yo puedo decir que estas funciones son decrecientes. Estas funciones entonces son decrecientes. ¿Ya? Veamos las siguientes dos de la derecha. Acá tenemos que a es menor que 0. El dominio de las funciones, independiente de que estos se ubican en el segundo y cuarto cuadrante, ocurre lo mismo. En el dominio tienden a acercarse acá al 0, pero nunca lo tocan, por lo tanto son los reales menos el 0, y el recorrido son los reales menos el 0 también. Ahora, de izquierda a derecha yo puedo ver que esta curva avanza, avanza y sube. Y esta de izquierda a derecha va subiendo. Por lo tanto, yo puedo decir que estas dos funciones son crecientes. Sigamos avanzando con la guía. Acá tenemos los casos cuando los exponentes son negativos, pero son pares, y tenemos cuando son mayores que 0, los primeros dos, al igual que en el anterior, a mayor que 0 y a menor que 0. Pero acá los exponentes son par. Si se fijan, cuando mi exponente es par, negativo, pero si a es mayor que 0, nos ubicamos en el primer y segundo cuadrante. Y cuando son con exponente par negativo y a es menor que 0, nos ubicamos en el tercer y cuarto cuadrante.
¿Qué ocurre acá con las gráficas? Con las gráficas lo que tenemos es que cuando son menores que 0, son simétricas a las dos primeras que tenemos, ¿ya? Ahora, ¿cuál sería el dominio de estas funciones? El dominio, en este caso, estos son los valores de x, por lo tanto, como no alcanza a tocar el 0, serían todos los reales menos el 0. En el caso de las funciones, cuando a es menor que 0, el dominio sería el mismo, que serían todos los reales menos el 0. En el caso del recorrido, acá en el recorrido todo depende de si a es mayor que 0 o a es menor que 0. Porque si a es mayor que 0, que en el caso de estos dos, la gráfica solamente va de aquí hacia arriba. Por lo tanto, yo puedo decir que el recorrido, como no va a tocar el 0, puedo decir que son todos los reales positivos. Que es lo mismo que yo diga los reales que es lo mismo que yo dijera aquí, que son todos los reales positivos menos el 0, que en el fondo es lo mismo porque recuerden que el 0 es neutro. Y en el recorrido de la función de estas últimas dos, como yo tengo la gráfica de aquí hacia abajo hasta el menos infinito, significaría que serían todos los reales negativos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tienen que tener presente ustedes? ¿Cuáles son crecientes y decrecientes? En este caso, la curva de acá de la izquierda es creciente y la de la derecha es decreciente. ¿Cuáles son los intervalos? Esta entonces vamos a colocar que es creciente y este es decreciente. ¿Cuáles serían los intervalos? Es creciente desde el menos infinito hasta el 0, abierto porque no lo toma, y aquí sería decreciente desde el 0 hasta el más infinito. Lo mismo ocurriría con esta segunda gráfica. Ahora en el caso de acá, esta curva va bajando, por lo tanto este lado es decreciente y el de la derecha sería creciente. ¿Cuáles serían los intervalos? Desde el menos infinito hasta el 0, abierto, y desde el 0 hasta el más infinito. Ahora, ¿qué es importante también que tengan en cuenta? Esto que aparece acá. Dice por último, la función tiene dos asíntotas en x igual a 0 e y igual a 0, o sea, los x e y respectivamente. ¿Por qué? Porque como las curvas tienden a acercarse, esta recta que viene a ser aquí, que es el eje y, pasa a ser asíntota y la otra también. Lo mismo ocurre acá, ¿ya? Y lo mismo pasaría en los últimos dos gráficos. La asíntota de los gráficos, esto de las funciones, viene a ser el eje X y el eje Y. Continuando con la guía. Después acá aparece un resumen. ¿Qué es lo que les acabo de explicar? Dice, en el caso de una función potencia del tipo f de x igual a x elevado a n con n entero negativo, las características de la función también dependen de si n es par o impar y del signo a. Por lo tanto, aquí están un resumen, ¿cierto?, de las gráficas. Cuando n es negativo o impar, si a es mayor que 0, tenemos la gráfica en el primer y tercer cuadrante, y si a es menor que 0, en el segundo y cuarto cuadrante. Si n es negativo o par, tenemos en el primer y segundo cuadrante las gráficas y después en el tercer y cuarto cuadrante. Dice el dominio de una función potencia, f de x igual a x elevado a n con n entero negativo, siempre es los reales menos el 0. Eso es algo que tienen que tener ustedes bien claro. Que independiente de que yo tenga esta gráfica
o esta, o esta, o esta, las cuatro, el dominio siempre para una función potencia con exponente negativo, el dominio siempre va a ser los reales menos el 0. El recorrido es el que va a depender, porque en estas dos, a ver, aquí se las voy a anotar de todas maneras. El dominio, entonces, sería los reales menos el 0. Y el dominio, en el caso de que n es par, también serían los reales menos el 0. Solo cambia en el caso de los recorridos. En este caso, del negativo impar, si A es menor que 0 o mayor que 0, el recorrido siempre es el mismo, es igual al dominio, los reales menos el 0. Y el recorrido, en el caso de negativo par y A mayor que 0, el recorrido aquí serían los reales positivos y acá serían los reales negativos. Eso es algo que ustedes tienen que tener bien claro, porque esto les va a servir para poder, por ejemplo, en la número 1, que en la actividad dice, sin construir ninguna gráfica determina el dominio recorrido de las siguientes funciones. Por ejemplo acá, f de x igual a x elevado a menos 2. ¿Qué dice acá? Si tenemos un negativo par con a mayor que 0, porque aquí tenemos un 1, sabemos que el dominio sería los reales menos el 0, y el recorrido, como a es mayor que 0, serían los reales positivos. Y no tenemos para qué hacer la gráfica. En el segundo, por ejemplo, dice 3x elevado a menos 7. Tenemos que es un negativo impar, y tenemos que a vale 3, por lo tanto es mayor que 0. O sea, el dominio y el recorrido serían los mismos, que serían los reales menos el 0. Y así tienen que ir haciendo cada uno de estos, sin la necesidad de tener que graficar. Por eso es importante que esto, ustedes lo tengan bien claro, este resumen de la gráfica, cómo es, cómo se comporta, cómo es el dominio, cómo es el recorrido, y dónde crece y dónde decrece la curva. Después, en la número 2, tenemos, dice en parejas, bueno, aquí lo pueden hacer ayudándose entre compañeros de forma individual, dice usando un software para graficar, dibujen en un mismo gráfico. Usen el GeoGebra. Grafican estas funciones y responden, ¿cierto?, estas preguntas. Luego dice, consideren la gráfica de la función de la forma f de x igual a x elevado a n, que se muestra en la figura. Luego discutan si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifiquen las falsas. Por ejemplo, la primera dice, a es un número real menor que 0. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Vamos arriba, ¿cierto? Dice que a es un número real menor que 0. Si se fijan acá, para que a sea menor que 0, tenemos que la gráfica puede ser de esta manera, cuando n es negativo impar, y si n es negativo par, va aquí abajo en el tercer y cuarto cuadrante. Por lo tanto, vamos a bajar y vamos a revisar si ocurre eso. Tenemos aquí abajo la gráfica, o sea, sería igual a esta. ¿A es un número real menor que 0? Sí, verdadero. Después dice, f no es una función potencia. Falso. ¿Por qué? Porque sí corresponde a una función potencia de exponente negativo par y a menor que 0. Y así tienen que ir viendo cada una de las afirmaciones que le dan.